El equipo 11 estará hablando sobre las 4 fases del método de Polya, creado por el matemático húngaro George Polya en 1887. Para comenzar, debemos saber que el método de Polya es destacado por facilitar la resolución de problemas, el cual está implementado por 4 fases. La primera es comprender el problema, seguido de elaborar un problema, llevar a cabo el problema y dar las posibles soluciones. El trabajo de George Polya abarcó la teoría de la probabilidad y la teoría de números, así como también la eucarística matemática. Para conocer más acerca de Polya, sabemos que fue un estudiante el cual cada día se preguntaba el porqué de las cosas, por qué llegamos a ese resultado o cómo es que sabemos. También observaba que muchos de sus compañeros tenían problemas con el razonamiento y la resolución de problemas matemáticos. Es por eso que lo llevó a escribir su libro en 1945, precisamente llamado El método de Polya, en donde explica cada paso del para qué y el cómo puede ayudar en este caso, para que así muchos compañeros, y no solo en su universidad, sino que lo compartió con el mundo para que muchos alumnos tuvieran la facilidad de, de resolver estos problemas matemáticos fáciles y sin tanto estrés académico. Para complementar esto, sabemos que el método de Polya es una estrategia diseñada cuyo principal objetivo es facilitar la resolución de problemas. Estas 4 fases facilitan la resolución. El primer paso, como su nombre lo dice, es comprender. Para el primer paso es necesario saber qué es lo que nos está pidiendo el problema. Leerlos no solamente una vez, leer las veces necesarias para poder así llevar a cabo el resultado. Hay veces que los alumnos solamente dicen que no pueden por el simple hecho de que mm, hay problemas que son muy extensos o que son muy complejos y el alumno le da pereza leer el problema completo. Es por eso que el primer paso es el más importante, saber leer y razonar lo que nos está pidiendo. Si nosotros sabemos identificar bien los datos, los números y el qué nos está diciendo, podemos pasar a la siguiente fase, que es elaborar un plan. Una de las cuestionables que se preguntaba siempre Polya era: ¿qué me pide el problema? Si yo conozco qué es lo que me está pidiendo, fácilmente sabré qué operación utilizar para resolverlo o qué datos me está dando para así poder seguir avanzando. También es importante observar si se puede hacer alguna figura o esquema. Si nosotros identificamos que la resolución de este problema se llevará a cabo por una figura, un esquema o una gráfica, será muchísimo más fácil para nosotros llegar al resultado, porque ya sabremos que el resultado vendrá mediante esa gráfica. O en este caso también podría ser estimular diferentes respuestas. Si nosotros pensamos en este caso en las ecuaciones, si el resultado podría ser menor que o incluso un número positivo, sabremos que la operación que estamos realizando tendría que ser con la regla de signos del más. Es por eso que este paso se basa en muchas preguntas que nos llevan a entender mejor el problema. ¿Cuál es el tipo de resultado que quiero obtener? ¿O cuál es la función que tiene este problema? Los argumentos, el tipo de resultados que puedo obtener o los beneficios. Si yo obtengo este resultado, podré avanzar al siguiente. En ciertas ocasiones se da que los problemas, dependiendo al resultado que te dé en el primer paso podrás hacer la segunda operación. También
George Polya nos plantea que específicamente se especifica en llevarse a cabo una descomposición de este problema. Si nosotros comprendemos el tema por partes, sabremos a qué queremos llegar. Por eso lo fundamental es leer bien, leer detenidamente, pacientemente, para poder llegar a un resultado. Tenemos este problema como ejemplo, que nos dice que imaginemos que estamos organizando una fiesta en la cual necesitamos calcular cuántas bebidas debemos de comprar. Sabemos que nuestro invitado deberá tomar al menos un promedio de 3 bebidas durante esta fiesta. Nuestros invitados son 25. Entonces, la interrogante o lo que nos pregunta es, ¿cuántas bebidas necesitamos comprar? Primero, hay que identificar cuál es la información que nos está dando. La información que podemos identificar son el número de invitados, las bebidas que pueden consumir nuestros invitados. Y es cuando nosotros tenemos o podemos hacer la pregunta, ¿qué se nos está pidiendo? Pues se nos está pidiendo el total de bebidas necesarias. Entonces, ¿cuál sería la comprensión de este problema? Podemos comprender que debemos calcular el total de bebidas basándonos en el número de invitados que hay en la fiesta y el consumo por persona para así llegar al resultado. Pareciera muy fácil, pero en ocasiones siempre hay alumnos que no logran retener esta información inmediatamente. Por eso, como docentes, el método de Polya es un elemento esencial para facilitar nuestro camino para la docencia y así poder impartir conocimiento. Ahora bien, después de comprender, dividir el problema, tenemos que elaborar un plan. Así como ya identificamos qué datos nos está dando el problema, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que nos pide, podemos hacer una estrategia o una línea de pensamiento en el cual nos ayude a resolver este problema. Esto también puede impartir de conocimientos previos. Si nosotros sabemos que lo que sigue es realizar una suma, una resta o alguna multiplicación, esos son conocimientos previos que nosotros hemos obtenido con los años y el cual nos puede facilitar llegar al resultado. También está en la resolución de este. Si la solución del problema está conectado con algún otro tema que ya hayamos visto, es más fácil poder resolverlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos conocimiento cómo es llevar a cabo este proceso, cómo es resolver este problema mediante esta fórmula. La similitud de problemas también nos facilita en ya saber cómo reaccionar o cómo elaborar el plan para tener el resultado. Es por eso que cuando se va a conocer un nuevo tema y mediante ese ya comienzan a ver los problemas matemáticos, es, es conveniente poner problemas iguales, tal vez no con la misma cantidad, pero sí con el mismo fin de llegar para que los alumnos puedan usar la misma estrategia para seguir elaborando y tener más práctica y así tener la resolución al instante. Ya no sería falta volver a hacer las preguntas, simplemente obtener la práctica y tener el razonamiento práctico. Si es este problema, entonces ya sé cuál es la fórmula para obtenerla. Es instantáneo para así el estudiante pueda resolver ejercicios matemáticos en los exámenes rápidamente. En esta fase es conveniente recordar si ya se ha resuelto algún problema parecido o semejante a este, para así
Considerar algunos pasos particulares, algún error que haya tenido en anteriores temas para ya no poder repetirlos en este y así tener una práctica y una resolución más rápida. Para este segundo paso, claro, también tenemos las interrogantes, en las que nosotros podemos preguntarle al alumno que si se acuerda de haber realizado algún ejercicio como este. Si la respuesta es sí, tenemos que preguntarle cómo lo hizo, para que él recuerde cómo fue el procedimiento, qué datos debe de identificar, qué es lo que le está pidiendo y cómo puede llevar a cabo la fórmula que implementó anteriormente. También podría ser para no tener un problema o confundir al alumno, podemos preguntarle de otra manera. Si él no recuerda haber estudiado o haber visto ese tema, podemos preguntarle de otra forma en la que él pueda recordar y diga, esto ya lo había hecho. Y así facilitar su comprensión al plantearle más problemas del mismo tema. Si el alumno aún no ha comprendido el problema, nosotros podemos ayudarle preguntando, ¿utilizaste todos los datos que te da el problema? En muchas ocasiones se presenta que el estudiante se le olvida poner números a la hora ya sea de dictar o de copiar algún problema. Eso también afecta en su comprensión. Si no anota ciertos términos o los números, unidades, no puede llegar al resultado. ¿Por qué? Porque la carencia de datos le afecta en el resultado. Es por eso que el libro de Polia nos dice que hay que ayudar al alumno para que pueda comprender y resolver problemas, pero no demasiado. Si nosotros ayudamos demasiado al estudiante, entonces nosotros no estamos dejando espacio que él pueda comprender lo que se le está pidiendo. Así también, si nosotros no hacemos caso a su pregunta o a su duda, no estamos brindándole ningún apoyo al alumno. Es por eso que Polia recomienda no ayudar demasiado, pero tampoco alejarse mucho del alumno. Hay que ser un intermedio entre ellos. También algo que nos dice y que es muy importante es que nosotros como educadores debemos de ponernos en su lugar. Si nosotros no somos razonables con ellos y solamente le damos conceptos que no entiende, el alumno aún peor no va a comprender lo que es el tema o en este caso los problemas matemáticos. Nosotros tenemos que ver la manera de cómo meternos en ellos, ser ellos, para así ver las dificultades que ellos están presentando. ¿Por qué no comprenden el problema? Tal vez porque no leyeron, tal vez porque no vieron algo o tal vez porque incluso no tienen los conocimientos previos para pasar a este problema. Es por eso que es fundamental el método de Polia para conocer qué tanto de aprendizaje tienen los alumnos. Por último, tenemos la estrategia de la fase 2. Tenemos como resultado usar la multiplicación para encontrar el total de bebidas que nos está solicitando. La fórmula quedaría así. El número de bebidas es igual al número de invitados por bebidas de cada invitado. Es decir, que nosotros tenemos que multiplicar el número de nuestros invitados por el tanto de bebidas que ellos pueden consumir durante la fiesta. Y es así como podemos pasar al siguiente paso, que es ejecutar esta estrategia. Si nosotros estamos mencionando que necesitamos utilizar la multiplicación, entonces en el tercer paso es ejecutar y realizar esa multiplicación. Mi nombre es Ledia Espinosa Arenas, soy alumna de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán.
Como ya sabemos, al implementar la estrategia del método POLEA, se tiene que hacer una énfasis en el diseño de actividades o más bien en los pasos a realizar para que el alumno logre lo que es entender y así poder resolver mucho mejor los problemas matemáticos. Ya sea expresándolo con sus propias palabras, así como hacerse distintas preguntas hacia él mismo para poder resolver de distintas maneras, no solo de una manera. Y también este método le ayuda a señalar lo que son los datos del problema. En lo que viene siendo el tercer paso del método POLEA, tenemos que hacer una ejecución del plan. En esta parte lo que se tiene que hacer, bueno, en esta etapa del proyecto lo que se tiene que hacer es que se ponga en marcha todo lo que tu equipo ha planificado durante todo este lapso de los anteriores dos pasos para que lo puedan realizar de manera correcta. En este caso, se nos hace una pregunta. En este ejemplo, viene siendo una pregunta que dice, ¿puedes verificar si las operaciones son correctas? Y en este caso nos dice sí, una vez que se ha planteado una regla de tres directa. En este ejemplo tenemos el cómo en el tercer paso del método POLEA se tiene que ejecutar el plan. Y tenemos que ahí se aplicó una regla de tres directa que nos queda de la siguiente manera. Ahí dice que son 200 por el 100% y 170 igual a la incógnita de x. Y abajo viene la resolución de lo que viene siendo el problema, que nos queda de esta manera, que sería el 100% por los 170 pesos, sobre 200, que nos da igual a lo que viene siendo el 85% del problema. En nada, en lo anterior
dice que se representa lo que es el porcentaje total pagado de lo que viene siendo la camisa. Dice que en este apartado se tiene que realizar una resta de lo que viene siendo el 100% menos el 85% para que nos dé lo que viene siendo la respuesta correcta, que viene siendo de los 15%, lo cual representa la respuesta de este problema. Este solo viene siendo un ejemplo de cómo se aplica el tercer paso del método POLIA, donde se tiene que ejecutar el plan o realizar el método que se tiene, como se habló en el paso número 2, donde tuvieron que haber buscado el método o la estrategia que se iba a utilizar para poder llegar a la respuesta correcta de este problema. En el siguiente caso, nos dice que, como bien nos pudimos haber más que nada dado cuenta en el tercer paso del método, de lo que es el método POLIA, se llevó a cabo lo que fue el plan a implementar para así poder tener una respuesta del ejemplo que se puso. Se nos hizo lo que fue una pregunta, ese también es parte del ejemplo, que se hizo la pregunta para verificar si el paso al procedimiento es correcto o que si nos llevará a la respuesta de lo que viene siendo el problema matemático en este caso. El cuarto paso de lo que es el método POLIA, el paso número 4 se llama mirar hacia atrás. Este último paso es muy importante, ya que le permite al estudiante o tiene la posibilidad de revisar su trabajo más a fondo y revisar que no haya cometido lo que es algún error en todo su trabajo que impida que se pueda llegar a lo que es el resultado correcto. Prácticamente en esta parte es revisarlo a fondo y verificar que el resultado de la manera correcta. También aquí se implementan diferentes preguntas, o se tiene que implementar diferentes preguntas del alumno, tales como que si esta es la respuesta correcta, o que si es la respuesta a la que quiere llegar el problema planteado, o tal vez otra pregunta que puede ser que si puede extender lo que viene siendo la solución del problema matemático a un caso más generalizado. Bueno, en este caso seguimos con lo que viene siendo el ejemplo del problema. En este caso nos hacen la pregunta aquí de que si el resultado da solución a lo que es el problema, y si nos los dan, ahí nos dicen que nos los dan de dos formas muy diferentes. De la primera forma dice que sumando los porcentajes, el descuento y el total pagado, esto nos queda de manera que el 85% más los 15% son igual a los 100%. Y la segunda forma nos dice que sumando el dinero, el pagado, el descontado. En este caso nos queda que son los 170% más los 30, que son igual a lo que son los 200 pesos, de lo que vino siendo el costo de la camisa. En la siguiente diapositiva nos hacen una pregunta para profundizarnos más en lo que viene siendo el problema o buscar más que nada otra solución, porque nos dice, puedes llegar al mismo resultado de forma diferente, y ya vimos que sí, que esto se pudo hacer más que nada se puede hacer más que nada con una resta o una diferencia del precio original al que costaba lo que es la camisa y al precio pagado, de manera que se obtendrá así de esta manera se obtendrá el dinero
ahorrado en la compra. Esto nos queda que 200 menos 270 son igual a los 30 pesos. Y dice que también se puede hacer una regla de 3, así como lo hicimos en la ejecución del plan en el paso número 3, que se realizó ahí o se implementó una regla de 3 directa, dándonos como respuesta a la incógnita, que fueron los 15%. En otra, también en esta parte del proceso, se nos dice que el método de Polya es muy importante en este cuarto paso, detenerse más que nada a observar qué fue lo que se hizo para verificar el resultado y el razonamiento utilizado mediante todo este problema matemático, utilizando lo que fue el método de Polya. Ya sabemos que este método en lo anterior dice que se representa lo que es el porcentaje total pagado de lo que viene siendo la camisa. Dice que en este apartado se tiene que realizar una resta de lo que viene siendo el 100% menos el 85% para que nos dé lo que viene siendo la respuesta correcta, que viene siendo de los 15%, lo cual representa la respuesta de este problema. Este solo viene siendo un ejemplo de cómo se aplica el tercer paso del método Polya, donde se tiene que ejecutar el plan o realizar el método que se tiene, como se habló en el paso número 2, donde tuvieron que haber buscado el método o la estrategia que se iba a utilizar para poder llegar a la respuesta correcta de este problema. En el siguiente caso, nos dice que, como bien nos pudimos haber más que nada dado cuenta en el tercer paso del método, de lo que es el método Polya, se llevó a cabo lo que fue el plan a implementar para así poder tener una respuesta del ejemplo que se puso. Se nos hizo lo que fue una pregunta. Ese también es parte del ejemplo, que se hizo la pregunta para verificar si el paso al procedimiento es correcto o que si nos llevará a la respuesta de lo que viene siendo el problema matemático en este caso. En el cuarto paso de lo que es el método Polya, el paso número 4 se llama mirar hacia atrás. Este último paso es muy importante, ya que le permite al estudiante o tiene la posibilidad de revisar su trabajo más a fondo y revisar que no haya cometido lo que es algún error en todo su trabajo que impida que se pueda llegar a lo que es el resultado correcto. Prácticamente en esta parte es revisarlo a fondo y verificar que el resultado de la manera correcta. También aquí se implementan diferentes preguntas, o se tiene que implementar diferentes preguntas del alumno, tales como que si esta es la respuesta correcta, o que si es la respuesta a la que quiere llegar el problema planteado, o tal vez otra pregunta que puede